nosotros nos estuvimos acomodando para hacerle lugar a nuestra compañera Soledad Gómez, secretaria gremial de UTEDIC Seccional La Plata. Pero acá te traemos, un poco también vinculado a tu función, a tu cargo, Sole, pero en rol de columnista. Que yo no me acuerdo, le habíamos puesto, ¿no? Nombre a la sección. Tiene nombre la sección, tiene nombre la columna, se llama Debate Fuera de Convenio. Debate Fuera de Convenio, ahí está. Bueno, y acá vamos por el segundo episodio de Debate Fuera de Convenio. Y en este caso un poco de la mano de lo que fue el último fin de semana, el Día del Padre, y hemos hecho y hablado también un poco sobre esto en el video que hicimos para las redes del sindicato, en este caso con las licencias por paternidad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y todas del otro lado, y acá en el piso a los compañeros. Bueno, como bien vos decías, un poco relacionado con lo sucedido el fin de semana, con los festejos del Día del Padre, traemos un temazo que a priori puede parecer algo muy chiquitito, porque en la ley de contrato de trabajo y en los convenios está ahí escondido, que es la licencia por paternidad, está ahí como rezagado, pero la verdad es que si hacemos un zoom ahí, si nos acercamos al tema, es como les decía, un temazo, porque detrás de la licencia por paternidad se esconden todos otros temas que son los que quiero traer acá. Y repasando el primer episodio y repasando el título de la columna y de esta sección, recuerdan que acá no damos nada por resuelto, sino que todo lo contrario, venimos a hacernos preguntas, así que... Y dejar abierto ahí dejamos el abierto debate, ¿no? El debate, exactamente, y que cada una del otro lado pueda ir reflexionando sobre esto que vamos a comentar. Después nos pueden contar si les parece que es un temazo. A priori digo, para mí lo es, pero quiero invitar a que nos cuenten si les parece que es un gran tema o que simplemente es, esos días que da el convenio y que ahí están, claro, entre todo otro montón de días. Creo que de cualquiera puede decir, licencia por paternidad, no sé si me interesa tanto, hasta que te las tenés que tomar. Y de repente, si tenés la bendición de ser padre, y tenés solo 2 días de corrido después del parto, para acompañar a tu compañera, a tu pareja, y para estar también con tu hijo e hija, y me parece que te va a quedar como un poco corto 2 días, y seguramente vas a putear, pero ahí hay un montón de cosas. Son 2 días, no son 2 días, ¿de dónde viene que son 2 días? ¿Quiénes tienen 2 días y quiénes tienen la posibilidad de tomarse más licencias? Ahí te va a interesar todo eso este vamos mundito. A tratar de responder, o por lo menos de aproximarnos, y después quedarán otro montón de preguntas para que nos sigamos haciendo, y por qué no, un montón de cuestiones para replantearnos, ¿no? Estoy con un problema con esto. Si ven que se me caen, me avisan. Bueno, para continuar, ahí ya Eli hacía una intro bastante piola con varias preguntas. Quiero hacer una aclaración. Decimos licencia por paternidad en estos tiempos, ya hasta el título nos queda chico. Claro. Digo, no solo los 2 días, sino que el título, cómo lo enunciamos, nos queda chico. Claro. Durante la columna vamos a ir diciendo padre, vamos a ir diciendo licencia por paternidad, seguramente, porque es lo que más fácil nos queda en la conversación, es lo que tenemos más al alcance de la mano y más en nuestros registros mentales. Sepamos que, por lo menos para mí, y entiendo que para la posición del sindicato, esto debemos ampliarlo, ¿sí? Debemos pensarlo con otra perspectiva, desde entendiendo que hay familias que ya no son las familias tipo de las que se hablaba antes, sino que han ido modificándose, las tradiciones han ido cambiando, y en este momento podríamos hablar de la persona no gestante. O sea, vamos a hablar en principio, como dijimos, de la licencia por paternidad. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que a partir de ahora estaría buenísimo llamarlas licencias ante el nacimiento de un hijo o de una hija de la persona progenitora no gestante, ¿sí? Porque claro, en realidad estamos hablando de eso, de quien no gesta. Que a su vez también es padre, puede ser madre. Digo, no significa que ese
por no gestar, no tenga derechos respecto de esa nueva persona que llega al mundo, ¿no? Claro. Y no significa que la persona que llega al mundo, que llega a través de una persona que gesta, no tenga el derecho de vincularse con ese otro que aportó lo suyo, pero no gestó, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a ver que no es solo un derecho del padre o de esa persona que no gesta, sino que también hay un hijo, hay una hija que tiene derechos. Podemos hablar de los derechos de vinculación con madre, padre o ese rol que cualquier persona pueda desarrollar en esa familia, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a lo que actualmente, ya adelantaba Elías, contempla hoy la Ley de Contrato de Trabajo, que son Adelante, perdón por la ansiedad. No, pero está bien, porque me gusta que esto quede realmente en la mente de quienes nos escuchan. Sepamos que hoy la Ley de Contrato de Trabajo establece 2 días. Yo Claro. utilicé como padre no gestante, como padre, como progenitor. Sí. Te hiciste un nudo, Rodri. Me desanudo solo. Rodrigo no ha gestado, y si ha gestado es la noticia, o sea, hagamos una columna sobre eso. Claro, claro. No, lo que quiero decir. Digamos al científico, digamos, ¿qué onda? Discúlpenme, lo que quería decir. Está bueno esto. Yo con mis hijos, salgo de ese lugar. Yo tuve la posibilidad de 2 días. O sea que soy parte del convenio, no llegué a la extensión, y 2 días significó prácticamente la nada misma, ¿no? El mundo, cuando vos sos padre, se te da vuelta, se hace plop. Pasó a ser otra cosa, los tiempos, las necesidades, las urgencias, los cuidados, ¿no? Todo eso que por ahí vamos charlando, pero digo, yo participé de los 2 días, digamos, a mí me dieron 2 días. Bueno, es re interesante tener acá el testimonio vivo, Claro. que El avala. progenitor no gestante. Progenitor no gestante, aclaremos. Que avala lo que vamos a ir contando, o no, digo, sentite libre, pero Gracias, imagino que vas a ir avalando estas cuestiones. La verdad es que lo primero que tenemos que decir es que esos 2 días vienen de una ley que es de hace 50 años. De 50 años a esta parte, recién estábamos hablando que el mundo ha cambiado, Sí. la concepción de familia ha cambiado. Imagínense 50 años para atrás, digo, los que estamos aquí no existíamos. Bueno, esa ley sigue vigente sin modificaciones. Claro, que a la vez es la base, y no quiero abrir más ventanas ni correrme, pero es la base de todos los derechos laborales de los trabajadores registrados hoy en día. Es la base de todos los derechos laborales. Ahí me das otro buen pie porque quiero hacer algunas aclaraciones respecto a esto que estamos diciendo, ¿no? Digo, la Ley de Contrato de Trabajo vamos a entenderla como la ley que regula todo el empleo privado en la Argentina, con excepción del empleo rural y con excepción del empleo de personal de casas particulares. Además de esta ley, existen los convenios colectivos de trabajo, o sea que puede haber alguien que tenga más que estos 2 días, pero lo que estamos nosotros aquí trayendo es que el piso hoy de nuestra legislación laboral a nivel nacional es de 2 días. También existe, como sabemos, existe el empleo público, digo, estos 2 días no corren para lo que es empleo público. Existen también empresas que determinan mayores beneficios respecto a quienes son padres, pero siempre lo que queremos es, bueno, marcar ese piso que iguala y ese piso que regula. Y también en nuestro país existe, como hablábamos la vez pasada que vine, la informalidad laboral. Pues esa gente con suerte puede llegar a tener estos 2 días, ¿no? Entonces Claro. digo, no solo que tenemos un temón y algo a resolver respecto de la licencia por paternidad, sino que también siempre en el mundo del trabajo en Argentina va a estar ahí rondando el tema de la informalidad laboral, que no es un tema menor. Bueno, contarles obviamente que las licencias que tienen que ver con la mapaternidad, como se dice ahora, siempre tienen obviamente un enfoque maternalista que podríamos explicarlo por una cuestión biológica, digo, las mujeres son las personas que gestan, entonces tal vez desde ahí se explique ese enfoque, o tal vez no, digo, hay otro condimento que es el condimento cultural, y más allá de que la mujer sea quien pone el cuerpo, la sociedad hoy hace que las mujeres seamos las que estamos llevando en el peso de nuestras espaldas el rol del cuidado, la tarea de cuidado, ¿sí? Las tareas domésticas.
hay estudios que avalan esto. Digo, si bien es otro tema, es un tema que va a estar muy relacionado a este, y a partir y la idea de esta columna es que empecemos a vincularnos y nos preguntemos si efectivamente van a estar o no estos temas en relación, y si uno tiene que ver directa o indirectamente con el otro. Entiendo que Obvio. en los marcos sociales, digamos, o de tradición, el rol de la mujer queda marcado por lo que vos decís, ¿no? Por los cuidados y demás. Por supuesto que biológicamente la mujer puede estar amamantando, la mujer acaba de parir y por ahí si fue por cesárea, no fue por cesárea, necesita un tiempo de recuperación. Esto de poder amamantar, de estar con el niño, digamos, la madre tiene el cuerpo de la madre pasa a ser como ese hogar primero del niño. Ahora, ¿cuál era el rol que se le daba a los padres, a los viejos, digamos, ¿no? Al varón en este caso, si se quiere, en el caso, pero si no, al no gestante, ¿no? ¿Qué pasaba con ese? ¿No? ¿Podía vincularse con el pibe? ¿Tenía capacidad de vincularse? ¿Se le daba ese lugar? ¿Había un aprendizaje de ese lugar? ¿Se podía hacer cargo de las cosas que la mujer no se podía hacer cargo? ¿Cómo? No sé, la limpieza, el mantenimiento, las compras, hacer la comida, lavar ropa, higienizar la casa, no sé, hay un montón de tareas que supuestamente la mujer es la encargada, ¿no? En esto de la tradición histórica de la sociedad, en un rol que el hombre empezó a ocupar de alguna manera, ¿no? Sin dudas, lo que podríamos decir como para resumir y hacer una aproximación a esta pregunta que planteás, que me parece súper interesante empezar a tirar desde ese hilo con este enfoque que planteás, claro, Rodri, podemos resumir como dos caras de una misma moneda el rol de la mujer como la principal a la hora de las tareas de cuidado y entender al hombre como el macho proveedor. Claro. Digo, son dos caras de una misma moneda, quien provee y quien cuida. Podríamos de alguna manera resumir a este sistema de cuidado que se viene planteando. Ahora vamos a ir a los orígenes de las licencias y vamos a ampliar un poco más, pero podríamos resumir esta primera situación del sistema de cuidado y del esquema familiar en relación a la organización del trabajo como esa moneda con dos caras. El hombre como proveedor, la mujer como cuidadora. Para remontarnos a los orígenes, como les decía, si les parece, hacemos así como un repaso rapidito. Podemos... ¿Qué? ¿Te escuchás bien? Yo no escucho. ¿Ustedes me escuchan? No, sí, pero Perfecto. Por ahí es un tema de retorno. Perfecto. Ahí vemos, sí. No hay problema. Y yo te Vamos entonces a los orígenes de las licencias, como les decía. Aparecen recién finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el concepto del cuidado tenía que ver, como recién decíamos, con la mujer en la centralidad de las tareas de cuidado. Y acá lo interesante es que también la tarea del cuidado se veía como algo de la cuestión privada, como de la índole doméstica. La sociedad civil y el Estado no se metían. Digo, si ustedes tuvieron un hijo, fíjense cómo se acomodan y más o menos arréglense, ¿no? De alguna manera. Era una cuestión privada en donde lo público no tenía nada que ver. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque más adelante me interesa que planteemos la pregunta si efectivamente traer una persona al mundo es una cuestión privada, de definición familiar, que claro que lo es de definición, de quien gesta, ¿no? Pero me interesa ver si ese concepto lo vamos a analizar únicamente desde lo privado o también desde lo público, porque digo, ¿qué rol cumple el Estado? Siempre traemos al Estado, la sección pasada lo traíamos, hoy también. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en torno a las tareas de cuidado, ¿no? Bueno, como les decía, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Alemania aparece como uno de los primeros antecedentes de la licencia por maternidad, y ahí aparece la mujer, ¿no? Como en el rol de cuidadora principal. Entonces empiezan a aparecer licencias de, bueno, está bien que si una persona está embarazada pueda tener derecho, miren lo que nos estábamos planteando, ¿no? Pueda tener derecho a cuidarse, a cuidar su cuerpo y a cuidar esa persona que viene en camino, ¿no? Bueno,
recién ahí aparece este concepto. Imagínense cuánto va a tardar en aparecer la cuestión que tiene más que ver con el padre o el rol de la persona no gestante. Principios de 1900 dijiste, Sole. ¿Está bien? Exactamente, sí. Bien. Ahora ya nos venimos más para acá, para hablar de la licencia por paternidad, y específicamente hay un antecedente en Suecia en el fines del 1900, en realidad casi mediados, segunda mitad del 1900, que implementa esta política para que los padres puedan tomar un tiempo libre remunerado a la hora de el nacimiento de un hijo o de una hija. Suecia es pionera entonces de las licencias por paternidad. Suecia sería uno de los pioneros, y muy ahí al filo Argentina, porque nosotros pensemos que la ley de contrato de trabajo es de 1974, nunca modificada, recién decíamos eso, Claro. pero digo, está muy ahí al filo, digo, muy a la vanguardia en esta... Nos hemos quedado, o sea, en esta arrancamos muy cuestión. bien y nos quedamos un poquito ahí en el tiempo. Exactamente, nos hemos quedado un poco. Y ya lo que podemos decir es que después ese concepto de la mujer como cuidadora principal va evolucionando, digo, quedan vestigios de ese sistema, no es que no, pero esto va avanzando, y ahí también, a medida de que avanza y se va transformando el rol de la mujer, va avanzando también este entendimiento social. Por eso yo los invitaba a pensar recién qué rol juega el Estado en todo esto, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí, digo, para ponernos en situación, cuando yo les decía, aparece esta cuestión de las licencias por paternidad, más o menos en el 1970, pongámonos en situación que también había una oleada feminista interesante, y todas las cuestiones que tengan que ver con las cuestiones de cuidado y con las cuestiones en relación a la paternidad, muchas veces van a venir desde el lado de las mujeres, las oleadas feministas. Entonces, acá empezamos, ¿no?, a vislumbrar ese vínculo que yo les decía que puede llegar a existir, y que invito a que lo reflexionemos, entre el rol de la mujer en la organización del trabajo y en la organización social, y los derechos del hombre en tanto padre, ¿no?, o de las personas que no gestan. Bueno, es un tema muy interesante. Traje también un documental para recomendar. Estuve haciendo algunas anotaciones. Digo, no me quiero poner densa con esto, pero sí les quiero recomendar. Nosotros estuvimos trabajando esto en el sindicato hace algunos años. Un documental de Netflix que se llama En pocas palabras. No sé si lo vieron. No. Tiene 3 temporadas. Son capítulos muy cortitos de más o menos 15, 20 minutos. Obviamente lo que hace cada uno de los capítulos es plantear una hipótesis, y a partir de algunos datos duros, entrevistas y hechos históricos, se va dándole forma de teoría, ¿no?, a ese argumento que se plantea al principio. Uno de los capítulos de la primera temporada se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos?, y hablan justamente de la brecha salarial de género, ¿no? Dan 2 ejemplos de Islandia y de Ruanda. Está muy interesante como para que lo vean. Es muy cortito, muy didáctico. Sí. Y plantea 2 grandes hipótesis, ¿no? Dice que hay una penalización por maternar en el mercado laboral. Claro. ¿Por qué? Porque empiezan a comparar a través de estudios que las mujeres que tienen hijos e hijas no, obviamente no ganan menos, no ganan como las mujeres que no tienen hijos, y mucho menos ganan como los varones, Claro. tengan o no tengan hijos. Claro. ¿Sí? Acá nos ponemos binaristas, si se me permite el término, por una cuestión también en el documental y en un montón de datos que estuve buscando hoy, no hay mucho dato que tenga que ver con otras identidades de género, por eso uno termina reduciendo todo a la cuestión binaria, ¿no? Claro. Claro, pero es no contrates a la mujer, perdón, ¿no? Me imagino, no contrates a la mujer, ¿por qué? Porque seguramente va a quedar embarazada. Lo voy a decir así, Sí, dígalo, grotescamente, sí, ¿no? para que se entienda. Va a quedar embarazada. Entonces, si va a quedar embarazada, ya tenés ahí no sé cuántos meses que no va a venir, o sea, no la contrates. Después, va a tener familia, se le va a enfermar el pibe,
Y va a va ser a la que tiene faltar que cuidar. porque va a tener que cuidarlo, ¿no? Digo, y tiene Tal que, lo cual. llaman del jardín y tiene que ir la mamá porque lo llaman al jardín. Claro. Lo llaman de la escuela, lo llaman así, la mamá. Entonces no contrate mujeres porque va a tener problemas, ¿no? Digo, eso es un poco así como burdo y grotesco. Voy a ser autorreferencial. Total, estamos acá, nos escuchamos nosotros tres nada más. Bueno, hagamos de cuenta, pero... Hagamos de cuenta, pero no. Sí. Che, no, me acuerdo, yo hace 15 años que estoy en la institución y en los primeros años cuando yo decía que me llamaban de jardín para ir a buscar al pibe mío, mirá cómo estaba la concepción hace 15 años, ¿no? No estoy hablando de hace 30, hace menos, entre 15 y 10 años, que me miraban como diciendo, ¿y la madre? No está la madre, ¿no? ¿Por qué vas vos? Claro. Y yo, viste, tenía que... Porque, ¿Tenés que dar explicaciones? Claro, porque el pibe es mío, digamos. Claro. Yo me responsabilizo de tener que ir a buscarlo porque le pasó algo en el jardín, porque... ¿no? Pero esta cosa de que decía Sole, de cómo vinculamos lo social o el contexto social con los cuidados, digamos, y cuáles son los roles definidos. Cuesta mucho romper determinadas tradiciones que traen la mujer, sobre todo, en cuanto al rol y la ubicación en el mercado laboral, Ujú. ¿no? Esto del mercado laboral, ¿cuál es Sí, el rol obvio. de la mujer en el mercado laboral? Y es complejo. Suele recordar el documental. El documental se llama En pocas palabras, En pocas está palabras. en Netflix. Ujú. En la primera temporada hay un capítulo que se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? Y justamente de las dos hipótesis, una es la penalización por maternidad y la otra es la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas, que Claro. es lo que acaba de explicar perfectamente Rodri. Ujú. Así que está muy interesante. Nosotros lo hemos trabajado en el sindicato, en capacitación con delegados, con delegadas. La verdad que está piola, sobre todo porque es concreto, cortito y va al hueso, ¿no? Bien, acá hay una cosa, y por ahí te estoy guiando un poquito para adelante, Sole, Sí, pero a ver. perdóname. Digo, porque hablamos de la ley de contrato de trabajo, que es lo que regula la base de los derechos de los trabajadores, que por esa razón tenemos en Argentina 2 días de corrido por licencia por paternidad. De hecho, había un gráfico que lo comparaba con otros países de Latinoamérica y Argentina es el que menos tiene por contrato, pero aún así, y digo esto que tiene 50 años, ha sido superado en gran parte, en gran medida, no todo, pero por los sindicatos. Existen otras experiencias, como hoy decíamos, ¿no? La ley de contrato de trabajo queda resumida a un sector del Ujú. trabajo en Argentina. Dentro de esas otras experiencias, me interesa nombrar particularmente la experiencia que nos dimos en UTIC Seccional La Plata, ya Ujú, de hace claro. unos años a esta parte. A partir de la firma de acuerdos bilaterales con casi 100 empleadores de la región, se ha impulsado la firma de licencias por paternidad, ampliándolas conceptualmente y ampliándolas en cantidad de días. Claro, ¿no? Conceptualmente, No, Perdóname, perdón, decime. no te quería interrumpir. Después lo digo. no, te decía, conceptualmente esto que explicábamos hoy, ¿no? Digo, no es licencia por paternidad, es la licencia para el progenitor o la progenitora que no gesta, para la persona Ujú. que no gesta, que va a formar esa familia. Y en cantidad de días... Incluso por adopción también. incluso por adopción, y en cantidad de días, por esto que decía Rodri. Digo, buscando material para armar la columna, veo una nota que se titulaba, me pareció maravilloso el título, pero la verdad, horroroso a la vez, porque decía, la licencia, digo, en este fin de semana en relación al Día del Padre, decía, los padres van a poder gozar de más tiempo con sus hijos este fin de largo que lo que han gozado cuando su hijo nació. O sea, teníamos 3 días este fin de, quienes pudieron gozar del fin de semana y del feriado, tenían 3 jornadas corridas. Y cuando nace tu pibe tenés 2 días Claro. de contrato de trabajo. Bueno, Entonces, Rodri, vos 2 días. Yo tuve 2 pibes encima. Fui. ¿Llegaste o ¿cómo te se adelantaste? llama? Fui repetitivo con este. Claro. Reiteré la circunstancia con. Sí. Te adelantaste, digo, porque estuvimos la semana pasada en la FEB e incluso uno de los compañeros con los cuales estuvimos hablando que había tenido Embarazo embarazo múltiple, múltiple sí. y que estábamos ahí viendo, bueno, cuánto era en realidad, pero no se acordaba bien. Y después buscándolo, tiene la extensión que se logró por este acuerdo bilateral que firmó UTEDIC La Plata con la FEB.
y tenía esa extensión más un plus por ser múltiple. Por ser múltiple. Que anduvo rondando casi las 3 semanas en total. Sí. La verdad es que esos acuerdos bilaterales con perspectiva de género son de alguna manera un hito en la legislación laboral. Digo, a alguien le puede parecer algo muy chiquitito, No, para nada, pero claro. realmente es un hito porque estamos hablando de que es una legislación que hace más de 50 años no se actualiza y que UTEDIC haya impulsado eso en la región ha permitido que luego más adelante se incorpore. Por ejemplo, hoy está esa licencia incorporada en el convenio de Clubes de Campo, en el convenio de Caja de Médicos, que es un convenio empresa de aquí de la región, en el convenio de firmado con la Cámara de Natatorios. Digo, no es una cuestión menor. Y obviamente que también vale aclarar que hay muchísimas presentaciones en el Congreso para ampliar esta licencia y otras tantas. Digo, hay proyectos que son muy completos y que de alguna manera crean un sistema de cuidados integral que la verdad que sería maravilloso que podamos contar con eso para las familias trabajadoras en nuestro país. Si me permiten, muy rapidito, sí, les cuento algunas experiencias en el mundo, porque siempre está bueno saber qué es lo que pasa en otros lugares, como para tomar ideas, ponernos creativos. Siempre está bueno copiarse del compañero que hace bien la tarea, claro, ¿no? Bueno, contarles que la Organización Internacional del Trabajo, en una recomendación del año 2000 recién empezó a hablar de la importancia que tenía esta cuestión de que el hombre tenga acceso a licencias para cuidar hijos. Fíjense que es antes de ayer, Claro. digo, hace muy poco, ¿no? No sé si pudieron poner el gráfico en pantalla, porque creo que me mandé algún lío con el archivo. Salió unos Ahí está, genios ya. los chicos, muchas gracias. Bueno, ahí pueden ver qué onda en Sudamérica, ¿no? Mirá vos, La verdad Venezuela es de los que más tiene. Bueno, Argentina está muy atrás, ¿no? Se quedó muy atrás. Lo importante en esto, otra cosa que me interesa contarles, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? En el caso de Chile, que tiene 5 días la licencia, lo interesante es que quien gesta tiene una licencia de varias semanas, que pueden ser, esto sucede en muchos países del mundo, puede ser transferible. ¿Cómo? Por ejemplo, yo gesto y le puedo pasar a mi compañero o a mi compañera que no gesta, Tus días. le puedo pasar unas semanas, obviamente, después de haber gestado, ¿no? Una vez que se produce el nacimiento del hijo o de la hija. Mirá vos. Entonces, esa licencia, si bien tiene que ver con que es la mujer quien pone el cuerpo, después otro tramo de la licencia tiene que ver con el cuidado del bebé, entonces ese tramo puede ser compartido, hay una parte que puede ser transferible. Mira. Y acá viene lo interesante, y por eso hablábamos de si están vinculados los temas o no. Bueno, resulta que es muy baja la tasa de padres que eligen transferir esa licencia, y muy baja la tasa de madres que efectivamente la transfieren, ¿no? Ujú. Entonces ahí está sucediendo algo, De igualmente necesidad. con la cuestión de la paternidad. Clave siempre en estas cuestiones laborales y en otras tantas de políticas públicas, lo que hacen los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos obligan a que te saques la licencia por paternidad. Ya acá no es transferible si queremos, y a ver cómo se organizan. Bueno, están en otro plano los países nórdicos. Tal cual. Acá los países nórdicos dicen, vos tenés esta cantidad de semanas y es intransferible, así que andá y hacete cargo, ponete las tareas de cuidado en Y cabeza dedicate a lo que te tenés que dedicar. Claro. Está bien, pero porque claramente es un cambio de paradigma cultural, digamos, esto que estábamos interpretando hoy de Obvio. roles en la Ujú. sociedad y roles en la familia. Es un proceso, digamos, cuando hablamos de cultura son procesos, no es de un día para el otro. Vos podés poner una ley que pase determinada cosa, ahora Sí, esa uno- ley te habilita que pase determinada cosa. Ahora después de que la persona se haga cargo, concientice esa ley y la incorpore como Ujú. parte de su vida, digamos, ese es un cambio cultural. Obvio. Que lleva un Yo creo tiempo, que igual, ¿no? Rodri, Como- no solamente, o sea, por un lado es cultural, digo, en el caso de los países nórdicos también tiene que ver con una estructura del Estado mucho más sólida. Sí, claro. y que no tiene tampoco primero no tiene alguien que diga voy a destruir el Estado, no, pero ningún grupo de Sí, la bueno, sociedad que claro. quiere eso. Mirándolo suena. desde esa óptica, la Pero verdad bueno. que tendríamos que estar haciendo otra columna. Me suena eso. Pero bueno, digo, una cuestión de Estado mucho más efectiva,
Y que tampoco imagino mucho, digo, debe haber una cuestión de trabajadores registrados que no lo tengo a mano, pero bueno, mucho más amplia en los países nórdicos, claramente. Sin dudas, pero lo que me interesa, digo, más allá de ese modelo que puede ser algo aspiracional para nosotros, ¿no? Puede ser una utopía, puede ser un norte hacia donde ir. Digo, me interesa acá el rol del Estado. Digo, el Estado entiende que la cuestión de la familia, la cuestión de la procreación es de interés para sí. O sea que pasa a ser una cuestión social. Ya no es esa cuestión privada de la que hablábamos antes, que bueno, si tuvieron un hijo, mira, arreglate como puedas, al trabajo no faltes, tenés que venir. Yo que soy tu compañera, no me quiero hacer cargo si vos te fuiste por licencia por paternidad. Claro. Digo, bueno, acá no, acá ya en los países nórdicos hay una situación que tiene más que ver con lo social y la importancia de, ¿será la continuidad de la especie? Digo, no sé, lo tiro como pregunta. Sí. Por ahí es un montón pensarlo así, pero digo, hay algo ahí de lo biológico que se nos juega. Más allá de ser animales racionales, no dejamos de ser una especie que quiere habitar este planeta, ¿no? Obviamente, como somos racionales, tenemos que habitar este planeta de una manera justa. Entendiendo que hay otras especies y entendiendo que no estamos solos como individuos. No solo hay otras especies, sino que está nuestra especie y quien está al lado es un otro que también tiene derechos como los tiene unos, ¿no? Así que me pareció importante traer ese rol estatal que se mete en la cuestión de la crianza y en la cuestión de la repartición de las tareas del cuidado. Experiencias acá en Argentina tenemos 2 o 3, pero digo, ya hemos contado la de UTEDIC, que me parece enriquecedora. Recuerden que también están las experiencias del sector público. Hay empresas como por ejemplo Natura y Accenture que han implementado beneficios, les llaman, por sobre el derecho de la licencia de paternidad. Hoy esta licencia que estás diciendo, Sole, que nuestro sindicato logró con más de 100 entidades, ¿no? Esto de la extensión de la licencia parece contrahegemónico, ¿no? En esta época donde los derechos conquistados o los derechos logrados parecen estar absolutamente en duda hoy, ¿no? Parece un relato en serio, contrahegemónico, como fuera de... Estamos corriendo fuera de contexto. Fue hace nada, fue hace pocos años. Hoy en día seguimos firmando y proponiendo, obviamente, a todos los empleadores de la región que quieran sumarse este acuerdo, pero es real que parece... De otro tiempo de la historia. De otro tiempo de la historia, cuando hoy parece que todo está en juego, todo es discutible. Y resolviéndole la vida al trabajador y haciéndosela más reparadora, si se quiere, porque esto tiene que ver con la reparación también. El trabajador es mejor trabajador en su lugar, ¿no? Esto funciona así. Sí, obviamente. Si les parece, para cerrar... Sí. Habías traído algo, Sole, para el cierre, para compartir. Sí, les quiero dejar 2 o 3 cuestiones rapiditas y ya pasamos a un videito que traje para el cierre. Les agradezco el espacio, mando saludos ahí a los compañeros y compañeras de la Secretaría Gremial y de UTEIC La Plata, que me pidieron que les mande saludos cuando... Bien. Pensé que los habías hecho trabajar y estuvieron armando trabajan 24/7, mi amor, es un equipo fantástico. Bueno, como les decía, para repasar, quedémonos con la pregunta de por qué es importante fomentar y ampliar este tipo de licencias. Pensemos si tiene que ver con más igualdad para la sociedad, si tiene que ver con más derechos para las familias trabajadoras, si esto achica o no la brecha de género. Digo, hay estudios que sí, hay derechos que ya están consagrados. Me interesa traer la pregunta para la reflexión, ¿no? Pero entendamos que todo esto se ha discutido y de esa discusión muchas ya están saldadas y son derechos consagrados. Hoy la licencia por paternidad es un derecho del que actualmente gozan todas las familias trabajadoras. No está en discusión si la licencia sí o si la licencia no. Lo que estamos acá invitando a reflexionar es por qué existe esa licencia, cuál es la importancia, cuál es el rol social de esa licencia y por qué debería ampliarse.
¿sí? Así que pensémoslo desde esa perspectiva, las preguntas. Está bueno. Bueno, y obviamente me interesa también traer, digo, si bien no es un tema dentro del mundo del trabajo, obviamente que lo principal aquí son los derechos del niño o la niña que nace y que evidentemente tiene derecho a vincularse con ambos padres, ambas madres o con papá y mamá. Digo, o con papá o con mamá, cualquier tipo de familia que se forme, ese niño, esa niña tiene el derecho a vincularse, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones, digo, ¿qué mensaje estamos dando hoy con una legislación como para dejar ahí picando la pelota? Una legislación que da 10 días por luna de miel, pero 2 días por nacimiento de hijo, ¿no? Claro. Digo, quedémonos con esa ambigüedad, quedémonos con esa cuestión repiqueteando en la cabeza y sepamos que esta legislación, así como está, lo que hace es reforzar el rol de la mujer como cuidadora primaria y poner al varón en un rol casi que desdibujado, ¿sí? Digo varón, me corrijo y digo a la persona que no... Progenitora no que no gestante. gesta, exactamente. Muy bien, Después de Sole. 50 años, la legislación no ha cambiado, así que esperemos que esto realmente pueda revertirse. Es una gran deuda que tiene el Estado con los trabajadores, con las familias trabajadoras, ya no con el trabajador varón ni la trabajadora mujer, sino con las familias trabajadoras del país. Y ahora sí, Bien, nos vamos con el video entonces. nos vamos Buenísimo. con el videíto que es muy explicativo y es parte de una campaña ciudadana, la campaña Paternar. Los invito después a que chusmen el Instagram, está muy bueno todo lo que comparten. Me reinteresa que quede este video que también va bien al hueso, muy esquemático. Impecable, Sole. Buenísimo. Te agradecemos entonces la columna, este segundo capítulo de Debate Fuera de Convenio. Y bueno, ya te tendremos acá dentro de un... No sé, viene sin tiempo, dentro de un periodo. Viene sin tiempo, viene sin de cada 15, cada... Cuando quieras, Uno Sole. propone, la Cada Argentina semana, dispone, digo, cuando digamos vos todo, quieras, ¿no? sí. Bueno, Muy bien. Bueno, vamos con el videito y... gracias por y este seguimos rato. hablando. Gracias, Sole. En general en Argentina, las licencias por paternidad son de 48 horas. ¿Para qué sirven 2 días de licencia? Podemos estar 2 noches en la clínica con la madre y el bebé. Con suerte cambiamos 4 pañales, sacamos el DNI y ni hablar que si nació por cesárea, nos vamos a tener que ir a laburar con la mamá y el bebé aún en la clínica. ¿Y si la licencia fuese de 5 días? Nos quedamos 2 noches en la clínica, cambiamos 4 pañales, DNI, volvemos a casa y compartimos un día de la nueva normalidad. ¿Y si la licencia fuese de 10 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, lavamos la ropa, cambiamos las sábanas, le abrimos la puerta al delivery de la comida, vamos a dar vueltas con el bebé para que se duerma, le cantamos canciones para que se calme, descansamos con nuestro hijo a UPA mientras vemos un partido de un equipo que ni conocemos y charlamos con la mamá para compartir todo lo nuevo que nos viene pasando. Y al día siguiente, a laburar. Pero, ¿y si la licencia fuese de 30 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, sábanas, delivery, descansa ella, charlamos para compartir lo nuevo que nos viene pasando, escalonamos descansos, intentamos armar una nueva rutina, vamos a los primeros controles pediátricos, nos ponemos a disposición de las necesidades de la madre, nos complementamos para responder a la demanda constante que esa nueva criatura requiere. Y estamos ahí para empezar a ver cómo nuestro bebé crece, para conectar con su mirada que va ganando foco y nos siente presentes, paternando. Sabemos que la licencia por paternidad de 30 días no es la solución total para las desigualdades en las tareas de cuidados y crianzas, pero esta es una demanda que nos corresponde impulsar, un derecho que apunta a democratizar los cuidados. Campaña ciudadana para ampliar las licencias por paternidad. Queremos más días para estar presentes. ¿Querés auspiciar tu emprendimiento o tu marca en estación?